Quisiera compartir con ustedes algo del Salmo 34. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 7 y verso 8. Gloria a Jesús. 9 y 10. Salmo 34, Salmo de David. El Salmo tiene como tema la felicidad de aquellos que confían en Dios. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Gloria a Jesús. Salmo 34, ¿lo tienen? Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del 7 al 10. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué bonito, ¿ah? ¿Cuántos quieren que este año no les haga falta nada? Vamos a perseverar en el Señor. Estamos iniciando un año políticamente convulsionado. Un año, gloria a Jesús, políticamente, amén, haciendo temer y temblar a las gentes. Gloria a Jesús, porque el mundo está en peligro. Están, amén, con el temor de una tercera guerra. Gloria a Jesús, los ilegales, o dicen no ilegales, sino los indocumentados, la verdad, en Estados Unidos están temblando. Los salvadoreños, amén, la otra semana deciden si dejan o no a los de la TPS. Es decir, amén, que hay un año que para muchos no pinta muy bien. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, pero es un año que para la iglesia pinta bien. ¿Por qué razón? Gloria a Jesús. Porque cada día, amén, que pasa nos está acercando al momento glorioso de la iglesia. Al momento en que, gloria a Dios, aquel que esté perseverante hasta el fin, vea los cielos abiertos, gloria a Jesús, oiga la voz del Señor que diga, aleluya, ven, aleluya, buen siervo y fiel, gloria a Jesús, entra en el gozo de tu Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Un momento muy especial que es la esperanza bienaventurada de todo creyente. Es por eso que luchamos, es por eso, amén, que nos esforzamos a apartarnos del pecado, apartarnos del mal, a dejar las cosas del mundo, porque queremos que ese momento precioso llegue. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Terminamos nosotros allá en la central 31 diciendo, ven Señor Jesús, amén, como dice el Espíritu, ven Señor Jesús, gloria al nombre del Señor, amén. Pero, gloria a Jesús, para nosotros poder mantenernos firmes, necesitamos, gloria a Jesús, estar bajo seguridad. Y el único que puede dar la seguridad al creyente es el Señor. Yo quiero perseverar. Yo quiero, gloria a Jesús, mantenerme en la fe. Y quiero, gloria a Dios, que al pueblo que nosotros le enseñamos, que le predicamos, donde quiera que vayamos, gloria a Jesús, estimular a las personas a mantenerse así, perseverantes en la fe. Gloria al nombre de Jesús. Pero hay, amén, una sola manera de que eso se haga una realidad. Porque, amén, Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, un creyente puede tener el deseo de perseverar, pero si se separa del Señor, no lo podrá hacer. Su vida espiritual puede morir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A su nombre. Gloria. Entonces, gloria a Jesús, amén. Esto nos introduce a nosotros en la palabra que tenemos hoy. Este salmo es un salmo, amén, gloria a Jesús, lleno de gozo y de alegría, amén, que escribe David. Gloria al Señor. Y dice David, aleluya, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Cuántos se alegran de que David sabía que la felicidad verdadera viene de Dios? Amén. Amén. Y él dice, hace un llamado, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Ahora, ¿cuál es la razón de este gozo que tiene David? David dice, porque busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores.
Quiere decir, gloria a Jesús, que si nosotros queremos vivir realmente en tranquilidad, vivir, gloria a Jesús, amparado por el Señor, vivir perseverando en el camino del Señor, lo importante es que aprendamos a buscar al Señor, porque tenemos un Señor que escucha, un Señor que oye nuestro clamor, un Señor que oye nuestras alabanzas, un Señor que oye cuando invocamos su nombre, un Señor que escucha cuando estamos orando, un Señor que escucha cuando estamos adorando, un Dios que tiene sus oídos abiertos, porque Él no está clavado en una pared, Él no está clavado en una cruz, Él sí fue crucificado, fue muerto y sepultado, pero la palabra dice que Él resucitó con poder entre los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. De manera que nosotros podemos decir como David: yo busqué a Jehová y seguiré buscando porque Él me escucha. ¿Cuántos alaban a Cristo? Bendito sea el nombre del Señor. Y dice David que no solamente Él, sino dice el verso 5 que los que miraron al Señor fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Es decir, a mí que en el Salmo donde David está alabando al Señor, nos dice Él cómo le buscó, nos hace ver cómo Él, gloria a Dios, aleluya, pudo encontrar la bondad del Señor y cómo Él pudo encontrar esa seguridad de sostén. Bendito sea el nombre de Jesucristo, amén, y de la protección que todo hombre necesita, que todo ser humano necesita. Gloria al nombre de Jesús. Cuando buscamos al Señor, Él nos encuentra. Cuando decidimos, como decidió Ana Biblia, ¿verdad? Amén, venir al Señor, Dios hace un pacto. Y Dios cumple su pacto. Dios nunca viola los pactos. Gloria a Jesús. Usted puede estudiar acerca de los diversos pactos que hay en la palabra del Señor y usted va a encontrar que el Señor siempre cumplió, gloria a Jesús, y cumplirá. Amén. Que quienes han roto los pactos que se hacen con Él somos nosotros los hombres. Por eso es que David, cuando Jesús venga de nuevo, aleluya, y establezca el tiempo del milenio, David volverá a ser rey en Jerusalén. Porque Dios hizo un pacto con David. Que aunque cualquiera diga han pasado los años y David está muerto, la palabra del Señor dice que David volverá a reinar ahí en Jerusalén. Porque Dios no rompe nunca sus pactos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pero ¿qué es un pacto? Gloria a Jesús. ¿Qué es lo que pasó cuando nosotros vinimos al Señor? ¿Qué es lo que sucedió cuando decidimos reconocer a Dios como el Señor de nuestras vidas? A Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Gloria a Jesús. Dios en ese momento hizo con nosotros un convenio, un trato, o como dicen los políticos, un tratado. Gloria a Jesús. Ese tratado que fue sellado con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Ese tratado, gloria a Jesús, que nos da seguridad, bendito sea el nombre del Señor. Y en un pacto, cada persona que pacta debe de cumplir la parte que le corresponde. En este caso, el Señor, hay seguridad que Él jamás va a fallar en la parte que a Él le corresponde. Y gloria a Jesús, amén, nosotros tenemos que cumplir con la parte que a nosotros nos corresponde si queremos que el pacto sea real. Aleluya, un pacto en el cual Él dice y señala en su palabra: yo estaré contigo todos los días, no solamente hasta el fin de este año, sino hasta el fin del mundo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, gloria a Dios, en ese pacto Dios ha prometido levantar un muro de protección alrededor de sus hijos. Fíjense, Dios se ha comprometido a protegernos en todo tiempo. No importa lo que digan las noticias, no importa, gloria a Jesús, lo que se vea, amén, en cuanto a economía, en cuanto a política, en cuanto a lo social, en cuanto a la corrupción moral y aún religiosa que está viendo en el mundo. El Señor promete protegernos. El Señor promete cuidar de nosotros, gloria al nombre de Jesús, para que vivamos en seguridad. Pero Dios espera, dije, que nosotros cumplamos nuestra parte. Gloria al nombre. Hay dos versos, amén, donde el Señor, gloria a Jesús, restablece el pacto con los israelitas. A pesar de que ellos le fallaban, el Señor los compromete, gloria a Jesús, y les dice: si ustedes hacen su parte, yo voy a hacer la mía. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 15, gloria a Jesús, verso 26. El pueblo, gloria a Jesús, dice ahí en la Escritura, acababa de salir, amén, de Egipto. Acababan de pasar el Mar Rojo, gloria a Jesús. Y después que han pasado el Mar Rojo, amén, ellos caminaron por 3 días. Ya iban un poco desesperados, porque iban caminando por el desierto. El desierto
gloria a Jesús, era sofocante por el calor y ellos llevan mucha sed y llegan a un lugar donde ellos esperan, gloria a Jesús, saciar esa sed que ellos tenían. Pero dice la palabra que cuando llegaron ahí, gloria a Jesús, aleluya, amén, después de 3 días de camino por el desierto sin encontrar agua, llegaron a un lugar llamado Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque estas eran amargas y por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Qué sucede? Gloria a Jesús. Los israelitas hicieron lo que casi siempre hacemos nosotros cuando entramos en un momento de prueba, en un momento de lucha, en un momento de angustia, en un momento de desesperación. Sabe, hermano, que todo creyente tiene la disposición en su corazón de perseverar en la fe. ¿Cuándo es que, aleluya, el creyente baja los brazos y se le ve el deseo de perseverar? Cuando tiene que enfrentar la prueba. Cuando los días se vuelven amargos, como se volvió para los israelitas ahí. El agua era amarga. Y ellos dejaron de perseverar, gloria a Dios, en aquel gozo y aquel contentamiento con el cual acababan de salir de Egipto. Y aquel gozo, gloria a Dios, que tuvieron al ver las aguas abrirse y pasar en seco. La Biblia dice que después que habían pasado el mar rojo, gloria a Jesús, María comenzó a cantar un cántico, gloria a Jesús, aleluya, y todas las doncellas y todo el pueblo comenzaron a danzar con ella. Pero apenas caminaron 3 días y se encontraron con otra prueba, con otra dificultad. Y el pueblo comenzó, dice ahí, a murmurar contra Jehová y contra Moisés. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y decían, ¿qué hemos de beber? O sea, se les olvidó que habían visto un milagro terrible en el cual el mar se había abierto y ellos pasaron en seco, y que cuando Faraón y sus ejércitos quisieron entrar, el Señor los sepultó en ese mar. Habían visto al Señor pelear por ellos. Quizás usted vio en el año pasado a Dios pelear por usted. Quizás usted tuvo pruebas, usted tuvo dificultades, pero que si usted está hoy aquí es porque el Señor, aleluya, le logró sacar de aquel problema, sacar de aquella dificultad, y hoy está aquí usted como victorioso. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el hombre muy pronto se le ve el gozo y comenzaron ellos a murmurar. Ya no perseveraron en la fe, ya dudaron y preguntaron, ¿qué hemos de beber? Y entonces Moisés dice, tuvo que clamar al Señor, y Jehová le mostró un árbol, lo echó en las aguas se endulzaron, y allí, dice la palabra, le dio estatutos y ordenanzas y los probó. Cuando nosotros decidimos tomar un tiempo y decimos, yo quiero perseverar, Dios va a probar esa perseverancia. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Pero así como Dios, amén, dice que nos prueba, también nos da la fórmula para que nosotros podamos hacerlo y contar con su ayuda en cualquier circunstancia de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice la palabra del Señor, amén, que Dios, aleluya, le dijo a aquel pueblo a través de Moisés. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Número 1, le dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Quieren fórmula número 1? O punto número 1 más bien para esta fórmula de bendición, para poder perseverar, es que escuchemos atentamente la voz de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Oír atentamente la voz del Señor. Recuerdo esta semana yo no vine, digamos, aquí a Montreal, vine un día nada más. Y estaba escuchando, a mí un mensaje muy bonito, me gustó esta parte que predicaban, en donde, gloria a Jesús, decía, amén, que nosotros los creyentes tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. El pueblo que quiere ser bendecido debe de aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo se oye la voz de Dios? Porque Dios habla audiblemente, ¿verdad? Pero Dios, gloria a Jesús, manda su voz a través del líder que pone en tu iglesia para que escuches el mensaje de Dios. ¿Cuántos alaban a Jesús?
Es decir, a través del pastor que Dios te ha puesto, tú debes de aprender a oír la voz de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque ahí es donde está el problema. A ver, el problema es que a veces, gloria a Jesús, Dios le da una palabra al pastor, pero a nosotros nos gusta oír la palabra que venga de otros labios, cuando Dios nos puso otros a que te eduquen. Y hay un ejemplo, gloria a Jesús, en el tiempo de Samuel. Y fíjense que Elí no estaba tan bien con Dios en el tiempo que Dios le habló a Samuel, le hizo el llamado a Samuel. Samuel dormía ahí a la orilla del altar. Y Samuel escuchó una voz, y mire, la voz de Dios se parece a la voz de su pastor. Se parece la voz de Dios a la voz de los pastores que Él pone para guiar al pueblo. Dice que cuando Él escuchó a Samuel, ¿a dónde salió corriendo Samuel? ¿Usted conoce la historia? ¿A dónde salió corriendo? ¿Salió corriendo a buscar algún otro profeta? ¿Salió corriendo a buscar otra persona que le hablara? No, él creía, él identificó esa voz como la voz de Elí y fue y le dijo, amén, mande mi Señor. Y Elí le dijo, yo no te he llamado. Pues ahí el punto está en que, ¿por qué Samuel confundió aquella voz con la voz de su pastor, que era Elí? Porque la voz se parecía. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y fue la segunda vez. Y cuando otra vez oyó que Dios le dijo a Samuel, él no dijo, ven aquí. Él salió corriendo otra vez. Dígame, mi Señor. ¿Y a dónde fue? Donde el pastor. Parece que, gloria a Jesús, él podía identificar, gloria a Dios, que la voz que le estaba llamando se parecía a la voz de Elí. Y así sucedió, ¿verdad? Hasta que Elí le dice, pues mira, yo no te he llamado, pero si vuelves a oír la voz, di, aleluya, heme aquí, Señor. El punto está, gloria a Jesús, que para aprender a perseverar, usted no necesita estar comiendo del internet ni escuchando, aleluya, voces que usted no sabe de dónde vienen. Que usted no tiene que esperar que sea otro el que venga de afuera a decirle, gloria a Jesús, cómo usted debe de, aleluya, marchar en el Señor. Cuando hay una campaña, gloria a Dios y aleluya, aleluya, si un profeta viene y le habla, gloria a Jesús, reciba, pero consulte con su pastor. Pastor, este evangelista, este predicador, este profeta me dijo esto y esto y esto. ¿Qué dice usted? Porque la voz de Dios para la congregación es la voz de su pastor. ¿Cuántos dicen amén? Parece que no lo cree, ¿verdad? Pero la voz de Dios en la iglesia es la de su pastor. Gloria, otro puede venir y pasarle la mano por encima, pero el pastor que quiere que usted sea salvo, el que va a dar cuenta de usted, que lo alimenta a usted, porque un día va a dar cuenta por usted, es el pastor. No es el que viene de afuera. ¿Sí? ¿Sí? O dice la Escritura, los profetas darán cuenta del alma de los creyentes. No dice. Los misioneros darán cuenta. No, la Biblia lo que dice es, gloria a Jesús, ama, oye la voz de tu pastor, porque Él cuida de ti, porque Él va a dar cuenta de tu vida en aquel día. Alabado sea el nombre del Señor. La cuestión pues es de aprender a oír la voz de Dios, gloria a Jesús, en la forma correcta. Que Dios bendiga a los evangelistas y profetas, porque no es que estamos contra eso, ¿no? Que Dios bendiga a los misioneros. Nosotros tenemos evangelistas aquí también, ¿verdad? Ya está, gloria a Jesús Joel, que Dios lo bendiga. Si no, ¿para qué oro por él? No, que Dios lo use, que Dios esto, que Dios lo otro. ¿Comprende? Pero tiene cada cosa su lugar, porque el evangelista cumple una función ministerial que no es la del pastor. La función del evangelista, ¿sabe qué es? Es andar soplando con la palabra, amén, para que la llama se mantenga encendida. Pero la voz del pastor es la de corregir, es la de enseñar, es la de exhortar, es la de alimentar. A los pastores nos toca lo más duro, porque a nadie le gusta que se le corrija. Pero esa es la voz que Dios te ha puesto en el templo, para que perseveres.
Que cuando vengan los evangelistas, amén, y traigan el fuego para que tu vida, amén, tu fe esté arriba. Gloria a Dios por eso. Pero cuando alguien viene, gloria a Jesús, y te dijo algo en el oído, ve y consulta con tu pastor. Porque esa es la voz. Entonces aquel pueblo, gloria al Señor, amén, estaba renegando, estaba murmurando, estaba lleno de dudas. Y Dios usa, gloria a Jesús, amén, a su pastor, que era Moisés. Y entonces dice la palabra y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, gloria al nombre del Señor. Oír atentamente es prestar atención a la palabra de Dios. A esa palabra que nos declara, gloria a Dios, cuál es el deseo de Dios y cuál es la forma de vida que Dios espera de nosotros para que seamos victoriosos en esta tierra y para que podamos ir con paso firme, gloria a Dios, hasta que alcancemos a llegar a la meta. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere que usted sea bendecido este año que comienza. Pero hay posibilidades de que este año venga el Señor. Y Dios quiere encontrarnos, hermano, gloria a Jesús, aleluya, firmes. Porque dice Pedro, Él ha sido paciente para con nosotros. El Señor, gloria, no es que retarda su venida, como algunos la tienen por tardanza, dice Pedro, sino que Él es paciente para con nosotros. Yo he estado orando esta semana y le digo: Señor, gracias por tu paciencia. Porque mientras tú has hecho todo para que, aleluya, yo me salve, Señor, ¿cuántas veces te he fallado? ¿Cuántos errores cometidos? Señor. Gloria al nombre de Dios. Gracias por tu paciencia con mi vida. Gracias por tu paciencia con mi familia. Gracias por tu paciencia con la congregación. Porque dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Él, gloria a Dios, quiere que nosotros, amén, vivamos en esa actitud de arrepentimiento. Por eso, gloria a Dios, es importante oír atentamente la voz del Señor. Prestar atención a esa palabra. Gloria a Jesús. La voluntad de Dios está ahí en ella. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es nuestra santificación. ¿Y qué es santificación? Es apartarse del pecado, es apartarse del mal. Es, gloria a Jesús, vivir para Él. Esa es la voluntad del Señor, que ya nosotros no sigamos fallando en nuestras debilidades cuando le damos más tiempo a la carne, gloria a Jesús, y muy poco al Espíritu. Cuando quizás llegamos aún a la congregación y no sabemos oír la voz del Señor. No sabemos, mire, uno se encuentra, gloria a Jesús, en este caminar cuando está sirviéndole a Dios, cuando está sirviéndole al pueblo, en que muchas veces la persona, en lugar de recibir lo que Dios le está diciendo, dice: eso lo dijo por mí. Es decir, está rechazando lo que Dios le está diciendo para bendición de su vida. Y el Señor le está prometiendo: yo voy a estar contigo, pero tienes que aprender a oír atentamente mi voz. En segundo lugar le dice: amén, tienes que hacer lo recto delante de mis ojos. Gloria al Señor. No es solamente oír, sino poner en práctica lo que oímos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Es poner en acción, poner en práctica lo escuchado. Oh, qué lindo estuvo el culto ahora, sí, estuvo un poco duro, sí, pero yo me sentí bendecido. ¿Y qué dijo el Señor? Pues dijo tal cosa. Pues tenemos que comenzar a ponerlo por obra al nomás salir del culto. Porque eso forma parte, es la parte nuestra, a cumplirle a un Dios que ha hecho un pacto tremendo con nosotros. Que es un pacto de vida eterna, que es un pacto de protección, que es un pacto de ayuda, que es un pacto, gloria a Dios, a través del cual Él promete bendecirnos. Gloria al nombre de Jesús. Y luego le dice, gloria a Dios, aleluya, que guardes, que dieres oído, dice, a su mandamiento, dice Moisés. Otra vez, al principio le dice que oiga atentamente, ahora dice que le des oído a sus mandamientos. El sentido original de esa frase, al estudiarla, gloria a Jesús, se encuentra que dice es que medites, que analices lo que escuchaste.
Pero dice más. Al ir al original dice que te comprometas a obedecer lo que oíste. ¿Cuántos quieren comprometerse esta noche con el Señor? Es hacer un compromiso con Dios. Señor, quiero comprometerme hoy a respetar este pacto. Quiero comprometerme a hacer mi parte de este pacto. Quiero comprometerme, Señor amado, aleluya, a cumplirte, a obedecer lo que tú me dices. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. A su nombre. Gloria. Aleluya. Y por último le dice, gloria a Jesús, y si guardas todos sus estatutos. Es decir, protege lo que recibes, que nadie te lo robe. Guarda, protege, preserva, cuida lo que Dios te da. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Cuida esa bendita palabra. ¿A dónde? ¿A dónde? En el corazón. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando nosotros, hermanos, hacemos nuestra esa palabra y nos decidimos a comprometernos con el Señor, a vivir en ella, gloria a Dios, vamos a guardar. No importa quién venga a querer cambiar, gloria a Jesús, aleluya, lo que Dios me ha señalado, yo voy a permanecer. Mire, una ocasión, hace años ya, alguien llegó a mi vida con un mensaje y me dijo, Daniel, ya lo que tú estás predicando está obsoleto. Las cosas han cambiado, las cosas han evolucionado y es tiempo que dejemos de predicar de eso, de la santidad y de la manera como se ve la santidad, ¿verdad? Porque la santidad realmente Dios lo que quiere es el corazón. Una conversación de toda una noche, hermano, yo atribulado, porque habían puros doctores de la ley ahí, diciéndome, solo tú te has quedado con ese evangelio antiguo. Y mi esposa estaba ahí conmigo y nosotros nos mirábamos. Todo ha cambiado. Tú quieres que ganemos el mundo. Tienes ya que cambiar tu manera de predicar. Ya hay bastante, mira, la palabra tiene para que hablemos de milagros, para que hablemos de sanidad, para que hablemos de otras cosas. Pero no le pongamos pesada carga al pueblo. Poderoso. Y no crean que no me metieron dudas después de predicar tanto, porque los que estaban hablando me eran doctores de la ley. Y cuando salimos de ahí, aquella madrugada, salimos callados con mi esposa y con lágrimas en los ojos, porque dije, ¿cómo es posible que no podamos perseverar en lo que hemos aprendido? Cuando las recomendaciones de Pablo a Timoteo era, persiste tú. Persistir es perseverar. Persiste tú en lo que has aprendido. Bendito Dios. Cuando Pablo le decía a los Gálatas, si alguien viene predicando otro evangelio diferente a este evangelio de santificación, sea anatema. O sea, ¿cómo es posible que en este tiempo nos estén estimulando a que dejemos de perseverar en la palabra que un día escuchamos? En la palabra que comprobamos el mover del Espíritu en nuestra vida, que comprobamos que trajo cambios a nuestra vida, que comprobamos, gloria a Jesús, que hemos sido felices todo este tiempo. Y yo le decía a mi esposa, ¿será que solo nosotros nos hemos quedado realmente, como ellos dicen, con un evangelio obsoleto que ya no tiene nada que ver? ¿Será cierto eso? Y nos fuimos a casa, hermano, y aquella tarde pasamos todo el día atribulados, porque estábamos desvelados, pero no nos pudimos dormir. Y a la hora de la cena, nos íbamos a tomar un café. Cuando en el momento, ¡ring!, el teléfono. Soy Damelo. Ella estaba de campaña en New Jersey, y me dice, varón, estaba orando en este momento, porque ya voy a salir para el lugar donde tengo la campaña. Pero mientras estaba de rodillas, Dios me dijo, llama a mi siervo Daniel y dile, no cambies el mensaje. Aleluya. Así que Dios te bendiga, no sé por qué Dios me dijo eso, es todo lo que te puedo decir, chao, porque me voy. Poderoso Jesús. Yo tenía dudas,
Pero la voz, como ahí, la voz de Dios, amén, me había fallado. Entonces la voz que lo escuché, Dios la tuvo que hacer a través de otra persona, que también, gloria a Jesús, el Señor utiliza, porque Dios funciona así. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y con todo, pero no fue la voz de mi pastor que me dijo que no cambie el mensaje. Entonces, amén, Dios tuvo que usar a otra persona para asegurarme. Y apareció por ahí Ramón Padín. Lo habíamos invitado a predicar y cuando vamos para el altar me dice, ¿qué es ese cuartito? Le digo, una oficina. ¿Podemos entrar ahí? 1 minuto. Y entramos ahí y me dice, varón, me abrazó. El Señor me dice que te diga en este mismo momento que te mantengas en el librito antiguo. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Me estaba diciendo lo mismo que la otra persona, pero con otras palabras. Y en tercera oportunidad, quien se apareció, tanto que ya me asusté, digo, ¿será que yo de verdad estoy con tendencia a querer cambiar el mensaje? Amén. Fue Aquiles Nova. En el mismo lugar donde Padín me dio aquella palabra, ahí entró también. Varón, Dios quiere que te mantengas en el libro antiguo, no cambies el mensaje y que te mantengas fiel. Gloria a Dios. ¿Usted cree que hablando del Señor 3 veces yo voy a venir a decir, no hombre, olvidémonos de la santidad, hermano? Poderoso es. No, yo quiero llegar al cielo y quiero que aquellos, gloria a Jesús, que a los que les predicamos lleguen también al cielo. Porque para nosotros esto no es una cuestión de business, esto no es un negocio, esto no es querer hacer dinero, esto es que Dios nos llamó para que nosotros podamos preparar un pueblo y espere que la trompeta suene, que los cielos se abran, gloria a Jesús, y que podamos verdaderamente ser levantados. Amén. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Jesús, amén, Dios está diciendo al pueblo, ¿saben qué? Yo los voy a bendecir, pero hagan esa parte del pacto. Le dice a ellos, gloria a Jesús, yo me comprometo a que ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios les enviaré a ustedes, porque yo soy Jehová su sanador. Amén. Gloria a Hay Dios. enfermedades físicas, hay enfermedades emocionales, hay enfermedades morales, pero hay enfermedades espirituales, hay enfermedades financieras, amén, enfermedades materiales. Pero el Señor se compromete aquí, gloria a Jesús, ninguna de esas enfermedades de las que envió a los egipcios les voy a enviar a ustedes, porque yo soy Jehová su sanador. Pero ¿qué tienen que hacer? Lo que había dicho antes, Señor, aleluya. oír atentamente la voz del Señor, Gracias, Señor. hacer lo recto delante de Él, prestar oído, gloria al nombre del Señor, aleluya, y guardar todos sus estatutos, que no se nos quede una, aleluya, de los mandamientos aparte. Gloria al nombre del Señor. Dios. Y en Deuteronomio capítulo 28, que esto es, amén, gloria a Dios, las bendiciones que Dios promete, gloria a Jesús, aleluya, a sus hijos, también nos compromete a nosotros. 28:1 dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿ve? Hay que aprender a oír la voz, hermano. Que todo este 2018, hasta donde Dios nos permita llegar, lleguemos pero escuchando la voz del Señor, Aleluya. prestando atención a cada enseñanza, a cada mensaje. Alabado sea el nombre de Jesús. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos. Moisés es el mismo que está, aleluya, trayendo esta palabra al pueblo. Estos mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios. Y trae luego a partir del verso 2 una larga lista de todas las bendiciones, amén, que el Señor promete para nosotros. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero vuelve a decir, pero si escuchas la voz del Señor, no esperes ser bendecido si no oyes la voz de Dios. Aleluya. Poderoso. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre. Es decir, amén, ¿cuántas personas hoy, hermano amado, sus hijos se les han levantado en rebeldía? ¿Por qué será? Ah, pastor, porque esto es una generación perversa que se está levantando. No,
Si Dios dice ahí, será bendito el fruto de tu vientre, tus hijos serán benditos. ¿Qué es lo que sucede? Que los padres y las madres están siendo infieles al Señor, no están prestando atención a la voz del Señor, no están guardando los mandamientos de Dios. Dios está comprometiéndose a que tus niños se mantengan benditos, a que tus adolescentes sean benditos, a que tus jóvenes se mantengan benditos, y aunque lleguen a viejos, sean benditos delante del Señor. Gloria a Jesús. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender, aleluya, a oír atentamente la voz del Señor, guardar y poner por obra los mandamientos. Y hay una gran lista de bendiciones que el Señor da, gloria a Jesús, ahí. Dice que bendito será, gloria a Dios, según tu canasta. Pero fíjense bien, que allá en el capítulo 28, siempre en el verso 15 dice, pero acontecerá que si no escuchas la voz de Jehová, ahí está el pero, si no oyes la voz del Señor, si no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y comienza a hablar de una lista de maldiciones que hay ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es importante, mi amado y mi amada hermana, gloria a Jesús, que hoy nosotros, gloria a Dios, podamos tomar la determinación, gloria a Jesús, de perseverar. Como dijo el hermano refiriéndose a Hechos 2:42, a perseverar en la doctrina de los apóstoles. No de los apostolobos, de los apóstoles. Porque ellos fueron los que, aleluya, amén, vinieron a poner el fundamento. La palabra dice que estamos nosotros, gloria a Jesús, edificando sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Dios. Alabado sea el nombre del Señor. De aquella doctrina que enseñaron. La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en lo que ellos enseñaron. Es necesario mantener, gloria a Dios, los oídos dispuestos. A su nombre sea la gloria. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, gloria a Jesús. Allí en el Salmo 34 que tomamos de inicio, dice, gloria a Jesús, el verso 7, que cuando tú prestas atención a la voz del Señor, que cuando tú, aleluya, prestas tu oído, que cuando tú decides en tu corazón comprometerte a cumplir los mandamientos del Señor, dice, Él, lo primero que va a hacer es levantar un muro de protección a tu alrededor. Dice ahí 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Aleluya. ¿De qué nos va a defender? De los ataques del enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aleluya, bendito Dios. Si hacemos nuestra parte, Dios pone su protección alrededor nuestro. Porque ahí dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y quién es el que teme al Señor? El que oye su voz, el que quiere hacer lo recto delante de Él, aquel que presta su oído, aquel que dice, yo voy a guardar los mandamientos del Señor aunque me cueste, porque no es fácil. Bendito sea el Señor. Pero sabe, hermano, que a veces nosotros, gloria a Jesús, en nuestra afán a veces nos descuidamos. Y mire lo que dice Eclesiastés 10, verso 8. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillado vallado le morderá la serpiente. De nosotros tenemos, amén, un cerco alrededor nuestro. El ángel de Jehová acampa. ¿Sabe? Satanás no puede romper ese cerco. No puede ni podrá, porque Jesús lo dijo. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Cristo. No puede ni podrá, porque el diablo es un enemigo derrotado por Cristo ya en la cruz del Calvario. Pero ¿cuándo es que el diablo penetra y lo destruye y hace lo que le da la gana en la vida de los creyentes? Cuando los creyentes abrimos hoyo o aportillamos el vallado. ¿Y cuándo es que aportillamos el vallado? Cuando tomamos en nuestra vida la decisión de hacer algo que a Dios no le agrada. Entonces cuando pecamos, abrimos un portillo, y al abrir el portillo, Satanás entra, la serpiente activa. Entonces, amén, ahí Eclesiastés está diciéndonos, gloria a Jesús, que debemos de tener cuidado con hacer hoyo o con aportillar este vallado.
Porque el ángel del Señor está ahí. Pero cuando nosotros, gloria a Jesús, pecamos, quitamos la protección. Cuando nosotros dudamos, quitamos la protección. Cuando nosotros murmuramos, quitamos la protección. Y cuando quitamos la protección, dice ahí, gloria a Jesús, amén, lo morderá la serpiente. ¿Cuántos alaban a Jesús? Amén. Aleluya. Por eso es que tenemos que perseverar en la doctrina, perseverar en la fe, perseverar en la santidad, perseverar en la oración, perseverar en la alabanza, perseverar en la reunión, a congregarnos, gloria a Jesús. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, gloria a Dios, dando la oportunidad de que ese cerco esté alrededor de nosotros y de nuestra familia, que ese cerco esté alrededor de nuestra congregación. Gloria a Dios. Si nosotros hacemos eso, hermano, vamos a ver realmente, gloria a Jesús, aleluya, la mano de Dios moverse en medio nuestro. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted lee ese 2:42 de Hechos, dice, amén, ya dice en lo que perseveraban ellos. Hechos 2:42. Pero más adelante, no me recuerdo si es el 44, el que dice, amén, que el Señor añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. Es decir, amén, que es necesario que perseveremos, es necesario que nos mantengamos, es necesario que persistamos, gloria al nombre de Jesús, que haciendo esto, gloria al Señor, no solamente hay un cerco de protección, sino, gloria a Jesús, aleluya, que estando nosotros protegidos, brillará la luz de Cristo en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué acontecerá? Que el Señor comenzará, aleluya, Él a traer, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, vendrá a traer, aleluya, a las almas que necesitan de Él. Alabado sea el nombre de Jesucristo. A su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea Jesucristo. Dios sencillamente está pidiéndonos a nosotros: persevera, mantente. Gloria a Jesús. Mantente. No te desesperes ante las luchas. No te desesperes ante las pruebas. No te desesperes ante las dificultades. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Dice la Biblia, amén, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían, gloria a Jesús, sus propiedades, sus bienes, las repartían a todos según la necesidad, perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, gloria a Jesús, y teniendo a favor con todo el pueblo. Y el Señor, es el verso 47, y el Señor añadía a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Qué quiere decir eso? Yo me puedo matar, hermano, repartir 1 millón de tratados todos los días, pero si yo no persevero en lo que debo de perseverar, por más tratados que yo reparta, no va a venir ni una respuesta, ni una alma va a lograr llegar. ¿Cuántos alaban a Jesús? Amén. Es más, yo puedo predicar, hermano, 3000 mensajes y no ganarme ni una sola alma. Pero Pedro, haciendo lo que Dios había dicho, predicó un mensaje y se salvaron 3000 almas. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Pedro se dispuso, se comprometió con Dios a perseverar, a dejar que el Espíritu fluyera a través de su vida. Y nosotros tenemos que hacer eso. Iglesia, el consejo de Dios comenzando este año es que aprendamos a oír la voz del Señor, en primer lugar. Gloria al Señor. Que nos dispongamos a hacer lo recto delante de los ojos del Señor. Puede ser que el pastor no esté mirándolo a uno, pero los ojos del Señor, dice, están todo el tiempo atalayando sobre nosotros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Señor. Que dispongamos en nuestro corazón a partir de hoy, no sé cómo hemos hecho a lo mejor en otras ocasiones, pero oímos la palabra, entró aquí, salió por aquí, y nos fuimos tranquilamente como si nada pasó en el culto. Ese es el culto glorioso, donde Dios trae una palabra sencilla, porque no se necesita a veces dar brinco. Hay momentos para eso. Bendito Dios.
¿Sabe cuál es lo principal? Aprender a poner oído a la voz del Señor. Y después de poner oído, decir, esto lo atesoro, no lo dejo ir. Y después, amén, voy a ponerlo en práctica en mi vida diaria. Gloria a Dios. De esta manera, el muro de protección será sólido. La serpiente no hallará por dónde entrar a hacerte daño, y tú podrás mantenerte, aleluya, protegido por Dios, firme en tu perseverancia, esperando la venida del Señor. Amén. Bendito Dios. Hoy inicia el mes de primicias. ¿Por qué se comienza con esta palabra? El mensaje que a lo mejor otros siervos que van a pasar por ahí, vi que hay un montón, ¿verdad?, que van a pasar por aquí predicando. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que hay que darle al Señor como primicia somos nosotros mismos. Amén. Yo le conté el año pasado, pues, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos una mente de elefante. Y yo el año pasado les decía, ¿verdad?, de aquellos africanos que llevaban las primicias a la iglesia. No sé si se acuerdan, pero yo siempre me acuerdo, ¿verdad? Y había uno que su cosecha no le dio nada. Pero él pasó con su canasto y todo el mundo miraba que él llevaba su canasto vacío. Bueno, y este loco, todos llevaban su canasta llena de frutas, llenas de alimentos como lo que usted va a traer mañana, pasado mañana, no sé si es al final, porque allá en las centrales todos los días, hoy, mañana, todos los fines de semana, hasta que se acabe el mes, la gente va a estar llevando sus primicias. Porque hay mucha necesidad. Entonces, amén, pero aquel pasó con su canasto vacío. Y todo el mundo lo miraba y ese. Y cuando llegó, todos llegaban diciendo, Señor, te damos gracias por la cosecha. Como usted tiene que venir, gracias, Señor, porque estoy bendecido. Gracias porque el año que pasó, realmente estuviste conmigo. Y usted deposita sus primicias. Pues ese hombre hizo su oración. Señor, te doy gracias. Tuve una mala cosecha en la tierra, pero te doy gracias, Señor, porque hasta aquí tú me has sostenido y tú me has ayudado. ¿Y sabe qué hizo? Se metió al canasto y dijo, Señor, yo quiero ser lo primero para ti. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos quieren que esta noche digan, Señor, yo quiero ser lo primero para ti? Antes que alimento, antes que todas esas cosas, quiero que mi corazón, mi alma, mi espíritu y mi cuerpo se conserven para ti, Señor amado. Yo quiero ser la primicia para ti. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Ah, miren, ¿ustedes no creen que estará contento el Señor? Amén, que estos dos grandotes se metan en un canasto cada uno y le digan, Señor, aquí estoy. El Señor dice, wow, y si tengo grandes regalos, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Amén. No, ellos son mis niños, son mis hijos, por eso yo les hablo así, ¿verdad? Pero usted no cree que si nosotros tomamos la disposición de decirle, Señor, aquí está mi vida, es lo primero que te quiero dar a ti. Dios estará feliz porque nos estaremos comprometiendo a vivir con Él y para Él. Señor, aleluya. Ojalá que hoy, inicio de este año, tomemos esa determinación. Gloria a Jesús. Y por eso yo felicitaba a Nadilia, porque la decisión que ha tomado es una decisión buena. Muchos se apartaron del camino y no volvieron, pero Dios le permitió volver y ha tocado su corazón y está aquí. Amén. Que no sea solamente el inicio, sino, gloria a Jesús, que lleguemos hasta el final, hasta que Cristo diga, es tiempo que la iglesia suba. Póngase en pie. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quisiera que esta noche, gloria a Jesús, amén. Poderoso eres, Señor. Sé que iniciando el año, todos tomamos, ¿verdad?, decisiones, tomamos esto, pero Gloria a Dios. eso significa que yo creo que todos, ¿verdad?, se han arrepentido y han dicho, Señor, quiero comenzar una página en blanco. Yo lo que quisiera pedirle hoy es algo diferente. No se va a meter en un canasto, pero ¿será que podríamos arrodillarnos aquí en el altar del Señor? Todo el que quiere perseverar por Jesús durante este año, todo el que quiere ver la mano poderosa del Señor cubriéndole, todo el que quiere sentir que el ángel de Jehová está alrededor suyo en todo momento, ven aquí al altar y vamos juntos a orar. Y vamos a, aleluya, juntos a pedir al Señor, gloria a Jesús, que a partir de hoy nos ayude a oír atentamente su voz.